Ya estamos aquí otra vez con otro video más. Y en este video lo que vamos a hacer, vamos a hablar de la PSP y veremos si vale la pena comprarlo actualmente. Entonces, vamos al video. Bueno, lo primero, esta PSP fue lanzada en el 2004 y también en el 2008, que fue otra versión, la cual sería la versión PSP 3000. Esta consola de videojuegos es una consola portátil. Ahorita lo que vamos a hacer la revisión de esta PSP y veremos qué tanto traía. Bueno, entonces aquí tenemos la PSP. Esta PSP sería la versión PSP 2000, que sería la versión Slim, ya que la versión Fat es la versión que tiene más grosor. Como notamos, es una consola muy pequeña. Tiene lo que sería los botones de la cruceta, el joystick, que solamente tiene un joystick en este caso, los botones de home, los botones para subir el volumen, que serían estos de aquí, esos dos, los botones de select y start, y estos dos botones de aquí. Por acá tenemos lo que sería los botones clásicos de la PlayStation, que sería triángulo, círculo, cuadrado y X. Por acá tenemos lo que sería el botón de power para encender esta consola. Y por la parte de acá arriba tenemos lo que serían los gatillos L y R. En este caso, esta consola solamente tiene dos gatillos. Y por la parte de acá tenemos este interruptor o botón para activar lo que sería el Wi-Fi. Y por la parte de acá tenemos una entrada que sería para el cable USB. En este caso, este nos va a servir para conectarla a la PC. Y por la parte de aquí abajo tenemos lo que sería la entrada para cargar esta consola, que sería la entrada de voltaje. En este caso es una entrada de 5 volts para poder cargar esta PSP, ya que esta PSP se carga con 5 volts. Y por la parte de acá tenemos lo que sería la entrada de la memory stick, que aquí va la memory stick. En ese caso la capacidad de las memory stick que había en ese entonces era de muy poca capacidad, ya que si no me equivoco la más grande era de 8 GB. En este caso actualmente tenemos adaptadores que nos sirve para poder colocar una tarjeta micro SD, y gracias a eso podemos tener más almacenamiento para los videojuegos. Esta consola de PSP está liberada, entonces no vamos a necesitar los videojuegos en físico, ya que simplemente podemos agregar los videojuegos para poder jugar en esta consola. Y por la parte de acá tenemos lo que sería la entrada para los discos de videojuegos, que en este caso serían unos discos pequeños para poderlos colocar aquí. Ahora, si hablamos de la interfaz del menú de esta consola, como notamos, acá está lo que serían los ajustes. Acá hay una opción que dice para los cómics digitales, los cuales los podíamos adquirir, si no me equivoco era de la tienda de la PSP que podíamos conseguirlos. Tenemos esta opción que sería para fotos, que más que nada son por si queremos ver fotografías que almacenemos en la memory stick. Tenemos lo que sería la opción para escuchar música. Tenemos lo que sería para ver videos igual, que no recuerdo qué formato te reconocía esta PSP. Y también tenemos lo que sería para poder jugar los videojuegos, que aquí es donde podemos jugar los videojuegos. Tenemos también esta opción para navegar en la red de internet, y tenemos esta opción que sería para entrar a lo que sería la Play Store. De hecho, si notamos, la interfaz de esta PSP es algo parecida a la interfaz de la PlayStation 3. Ahora, si hablamos del catálogo de videojuegos de esta consola, teníamos un catálogo muy extenso, ya que teníamos varios juegos y también de distinta categoría de videojuegos, es decir, teníamos juegos muy variados. Los videojuegos venían así en una caja y adentro venían así en este disco, que era un disco pequeño que se llamaba UMD. En sí este es un disco normal. Aquí es donde venían los videojuegos. El único detalle con esta consola de PSP eran los videojuegos, ya que como notamos son discos, y desafortunadamente eso afectaba a la hora de jugar los videojuegos, ya que si por ejemplo movíamos un poco la consola, se movía el disco y se trababa el videojuego. Aparte, por el tipo de diseño que tenía los UMD o el lector de disco, eso hacía que ocasionara fallas
a la hora de jugar el videojuego. Entonces el único detalle de esta consola sería la forma en que se ejecutaban los videojuegos, ya que el UMD era muy malo. Y de hecho tenía muchas fallas que te ocasionaban a futuro, ya sea que igual se te dañara el láser del UMD o te generara otros fallos. Por ese motivo, en la segunda consola portátil de PlayStation, la cual fue la PlayStation Vita, cambiaron eso, ya que los juegos eran en cartuchos y ya no utilizaron este método de los discos. Por ese motivo, de hecho igual, casi son muy pocos los que coleccionan este tipo de videojuegos. Tiende mucho esta PSP a dañarse ese lector de discos. Pero como notamos, la consola es muy buena, tiene un catálogo muy amplio de videojuegos muy variados y podemos disfrutar mucho de esta consola. Que actualmente, si compramos una PSP, lo ideal sería liberarla, hacerle una modificación para que así podamos jugar videojuegos en la memory stick sin necesidad de utilizar el lector de discos, ya que como dije, tiende a fallar mucho este lector de discos. Entonces lo ideal sería tener la PSP liberada y le podemos agregar infinidad de videojuegos a esta consola con el adaptador de tarjetas micro SD de memory stick. Entonces la pregunta: ¿vale la pena comprarte la PSP? Obviamente la respuesta es sí, vale la pena. El único detalle, como dije, sería en el tipo de ejecución de los videojuegos, que sería el lector de discos para leer los videojuegos. Pero como dije, lo ideal sería liberarla para que tú puedas jugar varios videojuegos en esta consola y disfrutarla más que nada. Entonces sería todo de este video. Espero que les haya gustado el video. Así que no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita. Así que nos vemos en otro video más.